Bienvenidos a Meditaciones Teoterápicas. Aprendamos juntos una nueva enseñanza en la palabra de Dios para aplicar a nuestra vida diaria. Meditaciones Teoterápicas. Un saludo muy especial a todos los que hoy nos unimos en este día en la búsqueda de escuchar a Dios y darle gracias. Darle gracias también por poder compartir con ustedes estos tiempos de meditaciones teoterápicas. Mi nombre es Amparo Ramos. En esta ocasión quiero invitarlos a meditar en un pasaje fascinante, lleno de enseñanzas del Evangelio de Mateo, específicamente en el capítulo 13. Este capítulo contiene una serie de parábolas pronunciadas por el Señor Jesús, y estas parábolas nos sumergen en las profundidades de la fe y de la comprensión espiritual. El tema de hoy se llama La bendición de saber preguntar a Jesús. Bueno, resulta que si usted se pone a pensar, ¿cierto? Hoy nos sumergimos en esa sabiduría de las Escrituras, en ese pasaje que lleva a las enseñanzas de Jesús. En Mateo 13, del 10 al 13, sus discípulos vinieron y le preguntaron, ¿por qué usas esas parábolas cuando hablas con la gente? La primera parábola está ahí en Mateo 13, del 1 al 9, la parábola del sembrador. Y él, después de terminar con esta parábola, los discípulos le hacen esta pregunta, ¿por qué usas parábolas cuando hablas con la gente? Imaginemos por un momento esa antigua Palestina donde estaban multitudes reunidas al lado escuchando a Jesús, un hombre sabio, un hombre humilde, Jesús de Nazaret. Y en esa vida cotidiana, en campos, orillas, lagos, montañas, Jesús utilizaba historias sencillas, poderosas para transmitir verdades eternas. Y esas historias, conocidas como parábolas, no eran simples cuentos, eran ventanas de los misterios del reino de los cielos. Y hoy, siglos después, siguen brillando con la luz que ilumina ese camino espiritual nuestro. Entonces, la primera parábola de Mateo 13, del 1 al 9, él la utilizó en la parábola del sembrador. Entonces, ¿por qué utilizó el Jesús las parábolas? Primero, eran las características distintivas de esas enseñanzas de él. Y a través de esas historias sencillas y conmovedoras, Jesús transmitió verdades espirituales muy profundas que hoy siguen resonando a lo largo de los siglos en nosotros los seres humanos. Las parábolas tenían claridad, tenían memorable enseñanza, pues las utilizaba con gente común, ¿cierto? Para poder simplificar conceptos complejos espirituales y que llevaban sin necesidad de conocimiento teológico avanzado y se pudieran entender sus lecciones. También salían de un contexto cotidiano. Él usaba situaciones y objetos como familias, semillas, ovejas, monedas, el pastor, bueno, cosas preciosas donde él podía hacer entender a la gente, ¿cierto? De acuerdo a sus labores y todo lo que podía traer ese reino espiritual a la comprensión. Eran de accesibilidad universal. Las parábolas eran para niños, adultos y se convertían en herramienta efectiva a una amplia gama de edades y niveles de educación. Jesús sabía que para su mensaje que perdurara, debía de ser accesible a todas las personas. Y además de esto traía reflexión profunda. Sí, porque a pesar de su simplicidad aparente, las parábolas también eran profundas y desafiantes. No siempre las explicaba, pero invitaban a reflexionar y buscaban comprensión y acción, que era lo más importante. Por eso los discípulos le hacen esa pregunta. Y qué importante, porque los discípulos que eran fieles seguidores de él, estaban cerca de él, tienen preguntas. Y eso es lo que nosotros también, las enseñanzas que el Señor hoy nos da. Somos discípulos cercanos de él, caminamos con él, siempre vamos a tener preguntas para el Señor. Pero, ¿por qué se hacen esas preguntas? Para entender profundamente lo que Jesús está utilizando en estas historias y que nos lleven a nosotros también a meditar, a reflexionar. La curiosidad de los discípulos hicieron que Jesús pudiera explicarles. Y es que nosotros tenemos que, como discípulos, tener esa curiosidad, que es un deseo
de comprender completamente lo que él estaba enseñando. Es un deseo de encontrar una actitud, en nuestra actitud, un conocimiento más amplio, valioso, que nos lleve a ese crecimiento que Jesús quiere. Es un deseo de comprender. Cuando hacemos esas preguntas, ¿cierto? Expresan un deseo de comprender primero la mente y conocer el corazón de Jesús completamente, porque lo vemos como nuestro maestro. Por eso es importante la pregunta, cómo preguntamos. Y este episodio destaca esa importancia de una búsqueda espiritual haciendo preguntas, preguntas reflexivas que podemos profundizar en nuestra fe y en ese conocimiento y crecimiento espiritual. Entonces no debemos temer a las preguntas, sino verlas como un camino hacia un mayor entendimiento del crecimiento que necesitamos. Por eso tenemos que hacerlas con respeto, y ellos le hicieron con humildad, con respeto. No cuestionaron de una manera despectiva o de una manera crítica, sino que lo hicieron con esa humildad, reconociendo a Jesús como su maestro y buscando aprender de él, que eso es lo que debe estar en nuestro corazón. Entonces, ¿qué lección hay para nosotros hoy en día? Nos recuerda que está bien tener preguntas para Jesús en nuestra fe, que debemos comprender lo que él nos está enseñando y que él está siempre dispuesto a responder esas preguntas, siempre y cuando sean para llevarnos a un crecimiento más amplio, para escuchar y aprender. Por eso él se prepara para esa respuesta, y él se prepara en un escenario que vamos a ver cómo él va respondiendo, ¿cierto? Dice en el versículo 11, a ustedes se les permite entender los secretos del reino del cielo, les contestó, pero a otros no. Mire qué tremendo esta respuesta, ¿sí? A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más comprensión y tendrán conocimiento en abundancia, pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entiendan. Por eso uso estas parábolas, pues ellos miran, pero en realidad no ven, oyen, pero en realidad no escuchan ni entienden. Tremendo esta respuesta, porque hoy nos hace una claridad de por qué los discípulos expresaron esa inquietud, ¿cierto? Y las enseñanzas que él hoy en día nos da. Él brindó una respuesta significativa que arroja y revela, ¿cierto?, lecciones para la fe y la comprensión. Tenemos que tener un conocimiento del misterio del reino. Ellos ya dicen, ustedes ya lo tienen. Ustedes ya saben los secretos. O sea, mire que hay secretos que él nos va develando, nos va abriendo, para que nosotros los conozcamos más y más, pero a otros no. Dice, Jesús respondió afirmando que a los discípulos se les había dado ese conocimiento de los misterios del reino. El discípulo es de disciplina, el que está siempre allí pendiente de lo que él habla para ponerlo en práctica. Por eso él destaca esa comprensión que es un regalo de Dios otorgado para aquellos que creemos y que escuchamos. Qué valioso, ¿cierto? Por eso es importante la fe. Jesús enfatizó que ellos tenían conocimiento porque tenían fe y estaban dispuestos a creer y a crecer. Por eso subraya la importancia de la comprensión espiritual. Y esa apertura espiritual también señala que otros tienen los ojos cerrados, el corazón cerrado, los oídos cerrados, la vista, todo. No tienen conocimiento y por eso no quieren entender. Entonces esto destaca la importancia de una apertura espiritual para la voluntad firme de aprender. Si nuestros corazones, nuestras mentes están cerrados a verdades espirituales, pasaremos por alto muchas lecciones valiosas de la palabra de Dios. Gracias, Señor, por este tiempo, por regalarnos esta tu palabra. Ayúdanos, Señor, a siempre hacerte preguntas que nos lleven también a obtener respuestas claras y precisas para nuestro crecimiento. Señor, gracias porque también aquí enseñaste el dar y el quitar a los discípulos. Señor, que tú siempre seas dándonos más y más porque tenemos sed y hambre de ti. Señor, que no permitamos que tú nos quites por no entender, por no mostrar curiosidad, deseo de aprender, sino quedarnos aún con lo poco que sabemos, Señor. Ayúdanos a crecer en el conocimiento tuyo a través de esas preguntas que te llevan a responder y a mostrarnos más y más y comprender el reino de los cielos.
en Cristo Jesús. Amén. Dios me les bendiga. Meditaciones teoterápicas.